Hola y bienvenidos. Muchas gracias por escucharnos en Pasión y Tinta. Soy Vanessa Puga, periodista cultural, mediadora de lectura y el día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña una escritora que yo admiro bastante. He tenido la fortuna de leer por lo menos dos de sus libros y de charlar con ella en otras ocasiones y creo que es el tipo de escritura que hace falta que todos leamos y que luego se menosprecia un poco que se está haciendo no solo en México, sino en Latinoamérica en general. Ya platicaremos de eso. Andrea, por favor, preséntate con nuestra audiencia. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Chapela, soy escritora. Me gusta decir que soy escritora de ciencia ficción, aunque he metido los pies en el ensayo, en el cuento, en la novela y también la novela juvenil de fantasía. Comencé a escribir y a publicar pues muy chavita, todavía en la prepa. Pero, no sé, ahora me dedico a pues hacer cosas que tienen que ver con el último libro que salió, que se llama Todos los pies del mundo, y acabo de comenzar un doctorado, entonces, no sé, me siento como una persona muy ocupada. Eres una persona muy ocupada, eso no queda ninguna duda, pero aparte eres una persona muy creativa y creo que eso es algo que es por donde a mí me gustaría empezar, porque publicaste muy chavita, tú misma lo acabas de decir. ¿Cómo fue ese proceso de publicar tan chava y sobre todo fantasía, que creo que fantasía y ciencia ficción son los hermanitos que tendemos a menospreciar luego en la literatura, ¿no? Claro. Yo escribí mi primera novela a los 15 años en la secundaria, pero antes de eso, pues yo pertenezco a la generación de Harry Potter, cosa que no ha envejecido súper bien, pero que en ese momento era, pues era eso, ¿no? Fue con lo que yo entré a la escritura y a la lectura, porque de hecho comencé escribiendo fanfiction de Harry Potter, que publicaba por internet. Y en algún momento decidí comenzar a escribir mis propias historias, y para mí no sé, en ese momento para mí eso era la literatura, ¿no? Yo tenía 15 años y lo que yo leía era literatura juvenil de fantasía y era lo que más me gustaba y lo que quería escribir. Y en ese momento creo que no había tampoco dentro de mí una idea de que la literatura, o sea, que la fantasía y la ciencia ficción, o que, bueno, que esos, sí, que esos géneros eran menospreciados. Esa idea no, como que llegó mucho después, lo entendí mucho después. Y de hecho, aunque claro, seguro había un sueño infantil de publicación, tampoco sé qué tan realista me parecía, ¿no? Pero finalmente, pues de maneras muy sui generis que tienen que ver con un amigo de mis tíos cuyo hijo era amigo de no sé quién, hacía una cadena de cosas, un editor leyó mi novela, le pareció que era súper verde, pero supongo que vio algo que podía tener sentido ahí, y me dijeron, bueno, corrígela y la vuelves a mandar, ¿no? Y entre una y otra cosa, pues al final esa primera novela, y de hecho toda la saga que le sigue, que son 4 libros, se publicó cuando yo tenía 18 años, a finales del 2008. Y supongo que de alguna manera ahí comenzó mi carrera literaria, aunque yo siempre he pensado que no decidí que iba a ser escritora, que esa iba a ser mi profesión hasta muchísimos años después, ¿no? Hasta que llegué a la maestría en Iowa en el 2014. Y de hecho, tanto no lo había decidido que, bueno, publiqué ese libro y luego me fui a estudiar química, y me dediqué como a escribir en los veranos y a tener como un tipo de doble vida donde no estaba del todo convencida de que fuera a ser escritora, ¿no? O sea, eso llegó mucho después. ¿Y por qué no estabas convencida de ser escritora? Eso también me intriga un poco, considerando que ya habías publicado y habías publicado joven. No sé, o sea, creo que me parecía que era una decisión muy grande, que la carrera no era especialmente sencilla y no estaba muy segura yo, digamos, a los 20 años de tener lo que se requería para hacer eso, ¿no? No sabía, por ejemplo, si cuando terminara mi serie iba a seguir teniendo ideas, si iba a lograr terminar esa serie, si iba a... Y además, bueno, fui entendiendo, eso sí, poco a poco, pues lo que sí significaba la literatura, eh, y lo que podía significar una carrera literaria y no sé, me parecía que me importaba mucho como para, para sufrir la desilusión de que no fuera a hacer lo correcto, ¿no? Y sí, entonces, bueno, había miedo, había
una sensación como de, sí, de no saber si estaba en mí, ¿no? Y en el 2014 que, bueno, me aceptaron, terminé química y me aceptaron una maestría para estudiar escritura creativa en Estados Unidos, en español, pues me fui porque me becaban y porque, pues porque no lo iba a hacer, si era lo que quería, ¿no? Que es un poco la misma razón por la que publiqué, es como no lo iba a hacer si era lo que quería. Y ya estando allá, me acuerdo muy bien, hacia finales de mi primer semestre, tenía que entregar mi última entrega de ficción, que iba a ser un cuento, y fue como un fin de semana en el que creo que escribí el primer cuento de mi vida exitoso, que se llama El Barrio Gris. Y recuerdo, tenía que entregarlo el martes por la mañana, y recuerdo estar el lunes, haber salido de clase como a las 4, irme a una cafetería en la que escribía, y encontrarme a las 11, 12 de la noche todavía editando el cuento y me di cuenta, sí, en ese momento pensé, es que no hay, o sea, llevo 6 o 7 horas haciendo esto y no quisiera estar haciendo otra cosa. Esto es lo que más me gusta hacer, ¿no? Y es la manera en la que funciona mi cerebro, que es algo que me di cuenta en química bastante rápido, que aunque me gustaba mucho y se me daba bien, no era la manera en la que funcionaba mi creatividad, ¿no? Y, y ya, y desde ahí decidí que iba a darle una oportunidad seria a intentar ser escritora, ¿no? En ese momento me dije a mí misma que le iba a dedicar 5 años de mi vida por entero, y donde se iba a hacer lo más importante. Entonces, entre los 25 y los 30 fue un poco el pacto que tuve conmigo misma. Y pues nada, al final, justo antes de cumplir 30, salieron y gané los concursos por los que salieron los siguientes 3 libros que salieron, que fueron Grados de miopía, Un año de servicio de habitación y Ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio, ¿no? Parece que ese pacto funcionó muy bien contigo misma, entonces, ¿no? Considerando que salieran los premios y también, si no mal me acuerdo, la revista Granta te nombró una de las voces importantes, ¿no? Sí, eso sucedió ya en la pandemia, en el 21. Sí, la revista Granta cada 10 años nombra a los narradores jóvenes que creen que van a convertirse en voces importantes de la literatura en español, y pues estuve en esa lista también. Yo creo que tanto los premios como la revista pueden ser un poco subjetivos porque depende del gusto de quienes están revisando y etcétera, pero tampoco creo que sean un desacierto. Ya ves que dicen por ahí que todos los premios están vendidos y ese tipo de cosas. Yo pongo eso en tela de juicio, pero creo que también sirve para reforzar, ¿no? Que todo lo que estabas escribiendo en ese momento y lo que estás escribiendo ahora, que quiero que hablemos mucho de tu última novela, es importante, es relevante y qué bueno que no te dedicaste a la química 100%, sino que dijiste sí, sí la armo de escritora, porque a mí me intriga mucho cómo llegan las ideas a ti y cómo lo trabajas. Empezaste diciendo, yo soy escritora de ciencia ficción y de fantasía, pero en realidad creo que tú eres una de las escritoras contemporáneas mexicanas que están escribiendo algo que está en los bordes de todo esto y que por fortuna no le han puesto todavía una etiqueta. Y digo por fortuna porque yo creo que las etiquetas sirven más para tratar de vender y meter todo en una caja que realmente describir de qué estamos hablando. La novela que tienes ahorita, Todos los fines del mundo, la están vendiendo como novela de ciencia ficción y aún así yo creo que se encuentran muchas cosas y muchas capas en esta novela. ¿Por qué no nos cuentas una sinopsis así brevísima? Porque esta novela tiene demasiadas cosas y no quiero hacerle spoiler a la gente, pero cuéntanos como la idea inicial de esta novela, por favor. Bueno, la novela tiene la protagonista, Angélica, una chica mexicana que en un futuro cercano, donde el cambio climático ha avanzado, está viviendo en Madrid, estudiando un poco sin saber muy bien, porque tiene ganas más que porque tenga sentido laboralmente. Está estudiando un diplomado en producción teatral. Y ahí entabla una relación con una pareja, Manu y Susana, que una relación que no comprende, una de estas relaciones un poco indefinidas, que la hacen pensar mucho acerca de la diferencia entre el amor y la amistad. Y antes de que pueda tomar una decisión al respecto de esa relación, tiene que volver a México y pues acaba el mundo
y la novela sigue. Esa es una buena forma de enganchar a la gente, porque, insisto, tiene muchas capas esta novela, entonces tampoco quiero darles demasiados detalles, tienen que leerla, pero ¿cuál es la parte aquí que tú nombras ciencia ficción? Para mí hay una ciencia ficción, primero en la creación de otros universos, en cómo me posiciono yo con lo real, con la realidad, con tratar o no de ser fiel ¿no? a las reglas de cómo funciona nuestro mundo. Tú dices ahora, la novela la están vendiendo como ciencia ficción. Yo no sé si eso a Penguin le encanta, pero o no, nunca ha habido una conversación al respecto, pero también yo he sido súper clara que es una novela de ciencia ficción, ¿no? Seré yo la primera en decirlo, porque además creo que, a ver, yo creo que la novela se puede leer sin saber nada de ella y sin que yo diga nada de ella, y aún así los múltiples juegos de la novela sucederán, pero lo cierto es que yo creo que existe un juego muy particular para la gente que me haya leído antes y tengas una idea de que yo soy un escritor de ciencia ficción, o si alguien entra pensando que es una novela de ciencia ficción. Porque, porque yo creo que lo es, pero también creo que es una novela en la que yo me pregunto cuáles son los límites de ese género. Y no porque quiera salirme de él, sino porque quiero empujarlos lo más que pueda, ¿no? Quiero ciencia ficcionalizar todo, quiero que se meta en todos lados, ¿no? No quiero salirme de él, sino quiero empujarlo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y creo que no he llegado todavía a esas últimas consecuencias, ¿no? Pero para mí ese es como uno de los lados de empuje, ¿no? Y para mí el libro todo el tiempo, en sus reformulaciones de tiempo y espacio, que hay varias, pues está colocando al lector ante esta idea de, bueno, ¿qué es lo real en la ficción? Y sobre todo en la ciencia ficción. Y para mí la ciencia ficción también del libro, pues tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la urgencia en la que nos coloca ese cambio climático, y tiene que ver con la capacidad de la ciencia ficción de crear ambientes que extreman las circunstancias de los personajes y me permiten, al menos a mí como autora, hablar y enfocar precisamente en las cosas que yo quiero, sin tener que preocuparme por el resto, ¿no? Sí, sin que parezca como forzado, porque muchas veces eso puede ocurrir, ¿no? Que uno lleva o sea, lleva lo que pasa alrededor del mundo a que avienta a los personajes, pero de una forma medio forzada, y contigo no pasa. En esta novela entiendes perfectamente cuáles son las dudas, porque ni siquiera puedo decir que los personajes tienen seguridades, tienen muchas dudas, me parece muy humano, y creo que esa es una característica, por lo menos de lo que yo te he leído. Ansibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio es un libro de cuentos de ciencia ficción, pero es una ciencia ficción que me parece muy asequible para todo el mundo. A mí me parece que normalmente cuando ponen la etiqueta de ciencia ficción ocurre que mucha gente piensa forzosamente en Asimov y en cosas que son más complicadas y que de repente hay palabras que uno no entiende. Ansibles podría ser una de esas palabras, por ejemplo. Y sin embargo, a mí me gusta mucho cómo empujas los límites y no pierdes de vista la parte humana. Y eso es algo muy, muy valioso, es lo que a mí me cautivó de tus cuentos inicialmente y lo que a mí personalmente me fascinó de esta novela. ¿Cómo consigues generar esos mundos? Cuéntanos un poquito, porque decías, así es como funciona mi cabeza. ¿Qué descubriste en este máster de cómo funciona tu cabeza que te Bueno, permite escribir así? bueno, hay varias cosas. Descubrí que la manera en la que aprendí a pensar, no solo en química, sino en la familia en la que vengo, que es una familia de científicos, permea también la escritura muchísimo, ¿no? Yo soy una persona a la que le gusta mucho el orden mental. No, mi casa nunca está ordenada, mi exterior nunca está ordenado, pero me gusta mucho el orden del tiempo en mi cabeza. Y soy una persona de grandes estructuras, que creo que se nota sobre todo en esta última novela, ¿no? Para mí la arquitectura de una novela y la estructura de una novela y la puesta formal que existe en eso es súper importante, ¿no? Y bueno, he ido descubriendo eso, que mi cabeza sirve para hacer ese tipo de viajes, pero
también lo que creo que pasa es, y ahí no sé si es una responsabilidad que deberíamos tener las personas que nos autonombramos escritores de ciencia ficción, la de educar un poco más qué es la ciencia ficción, porque creo que esta noción, y me pasa mucho en los clubes de lectura, que me digan, es que yo no sabía que la ciencia ficción podía hacer esto que son tus cuentos. Me parece muy bien que nadie me diga, estos cuentos no son ciencia ficción, porque creo que son muy claramente ciencia ficción, pero que sobre todo hacen que la gente, como son tan claramente ciencia ficción, la gente se pregunta, pero yo no sabía que la ciencia ficción era esto. Y lo cierto es que yo no inventé eso, ¿no? Yo creo que Bradbury, porque hay otro tipo de genealogía, ¿no? Bradbury es uno de ellos, Ursula K. Le Guin es otra de las personas que creo que en cuya genealogía estoy. Eh, y luego gente más, o sea, contemporánea, como Ted Chiang o como Keith Johnson, o no sé, para mí la ciencia ficción, hay todo tipo de ciencia ficción, pero de las que más me interesa tiene esa cosa humana en el centro, ¿no? Creo que es de hecho creo que es un género que se pregunta de manera muy profunda, ¿qué quiere decir ser un ser humano? A lo mejor es el género que más se lo pregunta, porque es el género que tiene a los grandes otros del ser humano, ¿no? Al alien, al robot. Está muy en el centro esas preguntas como muy metafísicas sobre lo que hacemos aquí, qué somos y qué es lo que nos hace ser quienes somos. Entonces, no sé, a mí me alegra mucho que que sobre Ansibles y ahora este libro, pues de alguna manera hagan que la gente le dé curiosidad leer ciencia ficción y que piensen, a lo mejor no es lo que yo creo que es, ¿no? Y entonces busquen y se encuentren autoras como Gabriela Damián, que hace una ciencia ficción muy parecida a la que yo hago, o que lean a Yoko Tawada en Japón, o que lean a quienes están haciendo ciencia ficción ahorita en Estados Unidos y se den cuenta que sí, que a veces tienen esas palabrejas de creación de mundo, pero que las apuestas son muy humanas en el fondo siempre. Eso me gusta mucho, sobre todo todas las referencias que das, que no son forzosamente todas de Estados Unidos. Digo, tú lo sabes, estando en la industria y publicando ahora con sellos como Penguin Random House. Eh, Fantasía y ciencia ficción creo que están muy, no me gusta la palabra colonizados, pero estamos muy acostumbrados a que es el mundo anglosajón, ¿no? Y luego voltar a ver qué están haciendo todos los que no son anglosajones. A veces me parece a mí como mediadora de lectura que de repente la gente dice, no, pero es que esto se hizo en México o esto se hizo en cualquier país de Latinoamérica o en España, entonces no es ciencia ficción o no es alta fantasía, porque ya estamos muy acostumbrados a todo esto que nos está vendiendo Estados Unidos e Inglaterra, el fenómeno de Harry Potter. Creo que también empujó muchísimo esta idea dentro de la fantasía. ¿Cómo lo has vivido tú y cómo dirías que son ciencia ficción y fantasía escritos en Latinoamérica? Ay, yo he vivido, digamos, ese camino, ¿no? Yo entré, sí, por lo anglosajón y gran parte de mis lecturas, hasta muy recientemente, podemos pensar hasta el año 2018, 2019, incluso después de escribir Ansibles. Ansibles es un libro que se escribe, sí, con un bagaje totalmente y en conversación totalmente con la ciencia ficción anglosajona que se estaba haciendo en ese momento, por no decir en Estados Unidos totalmente, ¿no? De hecho, tuve la fortuna en 2017 de estar en un taller, en uno de los dos talleres como importantes de ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos y escribí en inglés, hasta algunos de los cuentos de Ansibles salieron de ahí. Y fue a partir de esa experiencia que también yo me preguntaba mucho si escribía en inglés o en español, dado el género del que quería escribir, y fue cuando decidí que iba a escribir en español y que iba a continuar ese camino. Y también ahí tuve la fortuna, más o menos por esos mismos años, de conocer a Gabriela Damián, a Livia Brenda, a Ileana Vargas, que son tres autoras mayores que yo, que llevan ya mucho tiempo cultivando estos géneros en México. Y gracias a las que de repente se me abrió pues sí, el mundo de lo que existía ya, lo que ya se había hecho en México, que de cierta manera, y lo que se estaba comenzando a hacer en América Latina, ¿no? Y algo sucedió, algo a lo mejor medio inexplicable, que sí tiene que ver con la pandemia y con el cómo nos dimos a la virtualidad, que permitió muchísimas conexiones entre todos los pequeños núcleos de ciencia ficción que había y de géneros especulativos en general en América Latina.
y comenzamos a tener muchas conversaciones. Y entonces comencé a leer a gente como Luis Carlos Barragán, como Elaine Vilar, como Eri J. Mota, conocí a la gente de Vestigio en Colombia, a Tepe Mira de Echeverry en Argentina, no sé, como que comenzaron a sonar un montón de nombres de los que yo no conocía nada y comencé a leerlos y ahora, pues sí, me siento en conversación también con esa idea de una ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Que creo que es una idea muy nueva, es una idea que apenas estamos generando, no porque no existiera antes, sino porque creo que ha habido muchos precursores y mucha gente que la han escrito antes, pero porque ahora hay como una masa crítica de gente que lo está haciendo, de gente que está en conversación, de gente que está queriendo pensar hacia allá y pensar cómo sería esa ciencia ficción que sucede en Latinoamérica. Y hay muchísimas ramas que salen de esa pregunta, ¿no? Ahora que mencionas a Gaby Damián, a Livia Brenda y todo este grupo, pienso, tú has participado en algunas cosas como La Mexicana, que convención virtual de especulación, ficción especulativa, etcétera. Creo que también fuiste cuidadora en una de las temporadas de Odo Ediciones. Ustedes que nos escuchan, si no conocen Odo Ediciones, por favor, vayan a revisar qué es lo que están haciendo. Es un modelo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados con las editoriales y espero algún día poder platicar con las personas detrás de Odo porque me parece fascinante lo que están haciendo y necesitan más apoyo y difusión. Eh, ¿Cómo ha sido vivir en estos proyectos que pueden parecer como sus pequeñas burbujas, pero en realidad tienen grandes repercusiones? Sí, hablando de Odo, yo creo que Livia estaría feliz de hablar contigo. A ella le encanta llevar la palabra a quien quiere escucharla. A ver, esos proyectos nacieron, La Mexicana, que es el proyecto al que, o sea, digamos, están de alguna manera entrelazados, pero bueno, La Mexicana es un proyecto que generamos eso, Iliana, Gaby, Livia y yo durante la pandemia, y en realidad fue una extensión que se sintió en su momento más o menos natural de nuestras conversaciones obsesivas en la pandemia, ¿no? Que nos reuníamos una vez a la semana y hablábamos y teníamos muchas preguntas y estábamos pensando muchísimo y de alguna manera contaminándonos unas a otras de la mejor manera posible con nuestras ideas sobre la ciencia ficción, ¿no? Y fue un momento como muy especial para mí de pensar junto con ellas qué podía ser la ciencia ficción. Y de hecho creo que todas somos muy conscientes de cómo nuestras ideas sobre ese género cambiaron mucho a partir de esas conversaciones. Y La Mexicana fue una extensión, fue invitar a gente que nos emocionaba a hablar de lo que queríamos oír, ¿no? A decirle, nosotros tenemos estas preguntas, vengan a pensar y déjenos oírlos pensar, oírlas a ustedes pensar sobre estos temas, ¿no? E hicimos varias de esas cosas y en esa efervescencia que ha continuado, ¿no? Porque en los últimos años se han abierto más revistas de ciencia ficción, hay cada vez más talleres, más clubes de lectura dedicados solo a la ciencia ficción, y podemos pensar en las especulativas, podemos pensar en el colisionador de textos especulativos, podemos pensar en las miles de revistas que hay, y algunas de las otras editoriales, además de Odo, como Casa Futura, ¿no? O sea, como que hay muchísimo pasando ahora mismo en México para quien le interesen estos géneros, sobre todo en unos espacios más como en los bordes del sistema literario, ¿no? Que es algo que también siempre le ha pasado a estos géneros, que termina generándose mucho en los bordes. Pero bueno, el hecho de que mi libro saliera ahora en Penguin, o que el año pasado saliera el libro de Lisa de Gortari, Todo lo que amamos y dejamos atrás, que también es ciencia ficción, o que ahora sale la canción de todas las cosas de Gabriela Damián con Alfaguara, para mí también son señales de que algo está pasando, ¿no? Porque cuando las redes editoriales ya no pueden ignorar que hay lectores, es que también ya están sucediendo pasos más grandes, ¿no? Pero de toda esa efervescencia también sale Odo, que es un esfuerzo de Livia Brenda de crear otro tipo de editorial, que hasta ahora ha publicado solo libros especulativos de cuento, y que tiene, sí, yo estuve como cuidadora la temporada pasada y fue una experiencia muy distinta y también eso es interesante, creo que de nosotras cuatro, es que todas tenemos ideas más o menos distintas sobre
la industria editorial, nuestra relación con ella, ¿no? Livia e Iliana son mucho más anarcas y mucho más de esos bordes y de querer y de decir es que la ciencia ficción, una de sus mayores virtudes es que está fuera del mercado y está fuera de todo y deberíamos seguir estando ahí, ¿no? Y defender nuestra manera contracultural de hacer las cosas y no querer que nos legitimen. Y luego, pues Gaby y yo tenemos otra manera de pensar, ¿no? Que tiene que ver con terminar publicando en grandes editoriales. Pero existe mucho diálogo entre las cuatro, mucho respeto también y mucha conversación continua acerca de lo que creemos que puede ser este género, no sé, creo que estamos muy conscientes de estar en él ahora mismo y de esas conversaciones. Entonces, solo para mí, esos esfuerzos, aunque algunos son más lejanos a mis propias ideas que otros, también me han enseñado mucho a pensar en comunidad, ¿no? Para mí son esos sobre todo. Dame dos, ahí está. Que justo se nos fue la luz. Ay. No pasa nada, tenemos un no break. Solo va a tener que editar ahorita el cambio porque acaba de regresar otra vez y esto se me va a volver a mover. Ja. Pero bueno, esto es algo que a mí me llama bastante la atención. Deja cambio la cámara otra vez. Justo cómo ha sido vivir lo que es estar en los bordes y al mismo tiempo publicar esta última novela con Penguin Random House. Tú también hacías el comentario de, pues está vendiendo como ciencia ficción. Yo soy la primera que dice que es ciencia ficción. No sé qué opina Penguin de que sea esto. ¿Por qué lo mencionas? Por nada que haya experimentado yo de primera mano, eso tengo que decirlo. Y porque, a ver, yo tampoco puedo decir, si uno ve mi carrera, poco de mi carrera ha sido en los bordes. Ha sido en distintas pequeñas editoriales, pero bueno, en realidad una era una editorial española, Urano, luego publiqué En Tierra Adentro, ¿no? Que es como un paso más en ese momento era como un paso muy claro de la juventud mexicana que quiere escribir, y luego con Almadía, entonces no sé si yo, o sea, nunca he publicado con una editorial realmente independiente, ¿no? Almadía lo es, pero de otra manera. Yo creo y reconozco bastante que mi carrera ha estado muy atravesada por tener mucha suerte, de muchísimos tipos. Suerte de que se han ido abriendo los espacios conforme he llegado a ellos. Suerte de que he ido encontrando gente de que rodearme que me hace repensar las cosas. Y suerte, sí, eso, como que yo siento que más o menos para mí ha sido, como que la cosa ha sido más o menos fácil cuando llego ya a esos momentos, pero lo cierto es que la ciencia ficción a nivel que sí, que hay toda esta idea y esta conversación todavía de que la ciencia ficción es un género menor, es un género totalmente anglosajón, de que se consume muchísima ciencia ficción en traducción, en películas, pero se ningunea y nadie le interesa la que se hace aquí, y que claro, y que esta aparente efervescencia, pues sí, yo la veo muy de cerca y entonces por eso siento que hay muchísima, pero me estoy segura que hay mucha gente que ni se ha enterado de que hay tanta cosa de ciencia ficción sucediendo, ¿no? Ahora mismo. Entonces, pero no sé, para mí, y eso es algo que he pensado mucho últimamente, es que creo que la ciencia ficción siempre ha sido así, también fue así en Estados Unidos, también fue un género menor del pulp, ¿no? Porque al final es un género sí muy de la trama y de la intriga y de cierto tipo de historias, y luego, como decía, también puede ser un género que oscila hacia este lugar más filosófico y más y de lo humano, y ambas cosas, y la gente que lee ciencia ficción disfruta de ambas cosas, digamos, quiere ambas cosas, ¿no? Quiere sus batallas en el espacio, así de piu, 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 y además sus preguntas, ¿no? Sobre la naturaleza y la guerra y la paz y cuál es la verdadera naturaleza humana, ¿no? Cuando nos enfrentamos a esos dilemas, ya pensándolos galácticamente. Entonces, y la ciencia ficción crea
igual que la fantasía, igual que el horror, un tipo de lector muy particular, al que creo que termina militando los géneros, ¿no? Y queriendo que la gente lea los géneros que le gustan, ¿no? Y que los que escribimos somos también gente que leemos como muy asiduamente esos géneros. Y ahí se crea algo que cuando hay pues un espacio cultural, un espacio propicio, ¿no? Para que la gente se encuentre, se comienzan a formar proyectos, ¿no? Es revistas, editoriales. Si tú lo lees y te das cuenta que no toda la gente lo lee, o como yo que digo, es que la gente no termina de entender qué es la ciencia ficción, pues quieres que la gente lo entienda y quieres compartirlo, ¿no? Y, y eso, pues sí, va sucediendo y para mí estamos ahora mismo en México en un momento a lo mejor de creación de lectores, de que los lectores se den cuenta que es un género que existe, que está a la mano, que puede ser interesante, ¿no? Eh, que bueno, que supongo que ya va a contracorriente muchas cosas, ¿no? Porque la generación de lectores en México es complicada para cualquier fin, ¿no? Tú como mediadora de lectura lo sabrás, pero, pero para mí hay algo de eso, ¿no? Hay ahora mismo una creación de unos lectores que a lo mejor hacia el futuro permiten que la ciencia ficción se mueva en ambos bandos, ¿no? Dependiendo de lo que quiera cada autor y lo que quiera cada libro hacer, ¿no? Pero bueno, no sé, es mi esperanza más que mi seguridad. No nos queda más que esperar y justo seguir ayudando a las nuevas generaciones de lectores a encontrar los libros. Y creo que eso es muy importante. Por eso yo decía al principio de este episodio que no soy tan fanática ahorita de cómo se están vendiendo los libros, porque los estamos vendiendo con género, subgénero y tropos. Y no todos los libros, todos los fines del mundo, por ejemplo, no podemos meterlo dentro de, o sea, sí, ciencia ficción, pero de ahí, o sea, yo no te puedo decir es un enemies to lovers o alguna de esas cosas que ahorita lo que yo llamo book media, que son todas las redes sociales, pero en su nicho de libros, está empujando muchísimo. De hecho, justo esa es otra cosa que a mí me parece fascinante y me gustaría saber un poquito más de cómo fue este proceso, porque Todos los fines del mundo me parece un libro que tiene un montón de giros y que va guardando muchas capas. Yo sé, ustedes que nos están escuchando tal vez digan, ya, suelta la sopa, no les voy a soltar la sopa, porque es una experiencia que tienen que vivir. Les prometo que vale la pena. Pero qué tan complicado fue hacer una novela con tantas capas y con giros que mueven la historia de una forma de 180 grados. No es tantito, no es una sorpresita, son cambios importantes. Sí, a ver, supongo que es difícil ya saberlo ahora para mí, ¿no? Pero supongo que fue complicado en el hecho de que me tardé 4 años en lograr hacerlo, ¿no? Y creo que mi escritura es un poco así, es un poco como de colocar una primera capa y luego otra, y revisitar un texto muchas veces y tengo una idea de cómo quiero, las cosas que quiero que haga ese texto y tratar de ir acercándome hacia allá, ¿no? Y también fue un libro que requirió eso, muchos años, pero sobre todo muchos años de silencio y de dejarlo descansar y de tenerle paciencia, porque mucho del libro pues son ideas, son mis ideas y mis dudas acerca de temas importantes para mí en ese momento, ¿no? Que eran más que importantes, eran ultra urgentes, ¿no? Para mí era muy urgente personalmente pensar sobre el amor y la amistad y si eso tenía o no, uno podía pensar, o sea, uno podía pensarlo individualmente y luego crecerlo hacia otros lugares, ¿no? Y, y creo que o sea, si yo no, o sea, de hecho, tomé una decisión a la mitad de escribir, mientras ya estaba escribiendo el libro, en el 2021 entré a hacer una maestría en el Colmex, y en parte lo que yo quería era no sentir presión, quería que, por un lado me gustaba la idea de tener una beca, me gustaba la idea de estudiar, y me gustaba además la idea de estar extremadamente ocupada, que es lo que hizo el Colmex, que sí me cumplió mis expectativas, de tal manera que yo no sintiera una presión externa de que tenía que terminar ese libro, ¿no? Sino de que yo pudiera permitirle al libro el tiempo que el libro necesitaba, ¿no? Y cada libro es distinto. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo otro que creo que me tomará menos tiempo que de lo que me tomó Los fines del mundo, pero luego pues tengo ideas que ya las tengo ahorita y que sé que van a tomar más tiempo, ¿no? Entonces creo que
también me gusta esa, o sea, me gusta, también eso, como que fue un libro que requería mucho, darle mucha vida y mucho espacio de mí, y que no todo ese espacio era trabajo, era sencillamente dejarlo ser también, ¿no? Y dejar que las ideas fueran bajando, que yo pudiera hablarlas. Es un libro que tuvo muchísimas conversaciones detrás y le debe muchísimo a las cabezas de muchas otras personas, la verdad. Eso último que mencionas me resuena muchísimo porque justo hace poco yo le mencionaba a mi esposo, es que mucho de mi trabajo es pasivo y entonces en este mundo en el que vivimos actualmente con el capitalismo y con la hiperproductividad, pareciera que no estamos haciendo nada. O sea, que estar leyendo, estar pensando, el dejar reposando las ideas un ratito y al rato regreso y converso con alguien, pareciera que uno no está escribiendo, ¿no? Porque no estás activamente escribiendo. Pero creo que es bien bonito que tú también lo menciones, que menciones que pues hay que tomar su tiempo y dejar reposar las ideas. No sé qué otro consejo puedes darle a las personas que nos escuchan sobre el proceso de la escritura, porque pues es un proceso complicado y que a veces se siente solitario. Sí. Bueno, yo hago un proceso muy acompañado. Tengo muchos y muchas lectoras que me acompañan en distintos momentos y que leen el libro en distintos momentos, y entonces pues para mí es muy importante, y que hablan conmigo el libro a lo largo de su escritura. Entonces, a pesar de que, digamos, enfrente ya está en la hoja en blanco, sí puede ser solitario. En realidad para mí es un proceso en el que busco mucha compañía. Pero supongo que, por ejemplo, ahora que hablas de esta idea, ¿no? Del trabajo pasivo, a mí hubo un momento donde yo entendí eso, y donde la verdad es que había mucha ansiedad alrededor del no escribir. Y fue cuando me encontré con la idea y con el comenzar a pensar la escritura, y podría pensarse cualquier trabajo creativo, como algo que sucedía más allá de los momentos en los que yo estaba realmente, literalmente escribiendo, ¿no? Frente a la computadora. Y, y entonces un amigo y yo, que también era escritor, creamos una metáfora que nos ayudaba mucho, que también a lo mejor es medio procapitalista, pero da igual, porque estamos en ese sistema y hay que aprender a vivir en él, al menos por ahora, que era el banco del tiempo. Y entonces a veces decíamos, bueno, este café se lo podemos pasar al banco del tiempo como gastos de trabajo literario, ¿no? Porque hemos estado hablando, ¿no? Y entonces fue cuando comencé a pensar todo lo que podían ser gastos de trabajo en el banco del tiempo, y que ir a ver una peli podía ser gastos de trabajo, que ir a tomar un paseo son gastos de trabajo, de tiempo, de trabajo, que leer un libro, que pensar ciertas cosas. O sea, que la literatura sucede en un contexto mucho mayor que solo la página en blanco, y que a veces uno tiene que prepararse de tal manera que cuando te sientes a la página en blanco realmente utilices ese tiempo de la mejor manera posible, ¿no? Y no sea un tiempo de, es que no sabía para dónde escribir, no sé qué, ¿verdad? Y a lo mejor si uno se prepara, si piensa, el que solo tengas 2 horas de escritura a la semana, a lo mejor son 2 horas mucho más productivas, donde realmente suceden cosas, si te has permitido todos esos otros procesos que se requieren para que haya algo que decir. Y entonces yo paso muchas cosas distintas y me convenzo de que hay muchas partes de mi vida que puedo pasarlas como gastos de tiempo literario al banco del tiempo, que a lo mejor no son, pero da igual, porque yo soy la que decide qué le pasó, ¿no? Hasta ahora el banco del tiempo nunca me ha regresado una factura. Entonces, sí, no sé, trato de ser gentil con el proceso muchas veces, ¿no? Y porque creo que lo contrario, cuando presiono mucho el proceso, casi siempre está hacia el final de eso está el bloqueo, ¿no? Entonces tratar de que sea la manera, sí, como que funcione junto con la vida que estoy creando, ¿no? Aunque me haga sentir en algunos momentos como que no es suficiente, tratar de recordarme todo lo que hago alrededor, que sí es parte de eso también. Me gusta mucho esa idea del banco del tiempo. Muchas gracias por compartirla. Antes de que acabemos el episodio y de que hablemos de el libro que traes para recomendarle a nuestros escuchas, me gustaría saber, ¿y lograste responderte las cuestiones que estaban ahí de fondo para ti? Yo creo que este libro puede o dar muchas respuestas o generar preguntas que uno no sabía que se podía hacer. Siento que es cualquiera de las dos, pero no sé si tú en el proceso te pudiste responder algunas de las cuestiones que traías.
O sea, creo que no, o sea, no hay respuesta a la pregunta principal del libro. ¿Cuál es la diferencia entre el amor y la amistad? Nadie lo sabe, es una cosa, ¿no? Pero creo que me dio otro tipo de respuestas. Me dio mucha paz en sentir que yo no era la única persona que se lo preguntaba o la única persona que no lo entendía. De repente me di cuenta que nadie lo entendía y eso me ha dado mucha paz. Y me dio otro tipo de respuestas, como a lo mejor me dio todas esas reflexiones, me dieron también permiso de darme el espacio de pensar que puedo cambiar de opinión acerca de todos estos temas y que hay algunas seguridades, ¿no? Creo que he llegado a algunas seguridades acerca de mi propia posición al respecto de la amistad, del amor, de los lugares que quiero que eso ocupe, de cómo funciono yo con esas cosas. Y también de permitirme entender que sí, que puede ser una experiencia ultrapersonal de autoconocimiento más que una necesidad universal de respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahora me ha dado mucha paz. Me imagino que ya me volveré a confundir en algún momento. Creo que así funciona la vida, pero bueno, a ustedes que nos escuchan de verdad, escuchen, lean este libro. Pueden escuchar mi breve reseña en redes sociales, se los voy a dejar en la descripción. También les voy a dejar en la descripción donde pueden conseguir los libros de Andrea para que se acerquen y conozcan todo esto que la ciencia ficción, particularmente la mexicana, está creando en este momento. Ahora sí, me gustaría mucho, yo siempre les pido a nuestros invitados que nos compartan un libro, nos platican un poquito de por qué hay que leerlo y si pueden nos compartan un pequeño fragmento. ¿Qué libro traes para nosotros? Después de hablar de tanta ciencia ficción, a lo mejor debía haber traído ciencia ficción, pero no, traigo un libro que se llama Pánico, Peligro de María Luisa Puga, que es uno de mis libros favoritos, pero también es uno de los libros que más ha influenciado desde el 83 mi obra. Admiro muchísimo a la escritora Luisa Puga, deseo escribir como ella y de hecho una chica cuya tesis fue sobre María Luisa Puga me dijo que se notaba en todos los fines del mundo mi intento desesperado por ser ella. Pero bueno, esta es una novela que me ha enseñado a escribir muchísimo y que regreso a ella un montón. Y no sé, sencillamente voy a leerles un pequeño fragmento. Este libro trata de una chica llamada Susana que está escribiendo unos cuadernos para su pareja, tratando de explicarle su vida, porque quiere explicarle quién es y su vida. Y pues en este momento ya está trabajando, estamos como a la mitad. Fui yo la que decidió el último cambio y lo expliqué sin darme cuenta. Es que extraño la ventana, la de la sala. Quise arreglarme ahí un rincón para mí. Además, le dije a Lourdes, así tú puedes hacer tu estudio en el cuarto y estar más independiente. Le gustó la idea y para mí fue como pasarme a un mundo nuevo. Suprimir todo ese acomodo de recámara me fascinó. Durante el día el biombo estaba abierto y la luz de la ventana se desparramaba por toda la sala. El cuarto mismo pareció incorporarse más al apartamento, porque Lourdes lo arregló como estudio. A mí me maravillaba la elasticidad del espacio. Me sentía enamorada del apartamento. Cuando nos poníamos a limpiarlo los sábados me parecía que lo acariciábamos, que éramos tres cosas fundidas. Además, ver a Lourdes así, todos los días, vivir con ella, pues era distinto a verla llegar aunque fuera a diario. Sentía que me quedaba como de lado. No hablábamos tanto como antes, pero nuestra relación, para mí, resultaba mucho más clara. Seguía sin poder contarle nada, pero había mucho de qué hablar. Todo en torno al apartamento, a la vida que estábamos llevando a Claude, supongo. A veces, por las tardes, cuando ya no tenía clase de inglés, me quedaba junto a mi ventana. Lourdes tecleaba en su cuarto. Yo miraba a la calle. Creo que es creo que es lo más parecido a sentirme feliz que he experimentado. Y a lo mejor por eso creo que la felicidad es un espacio de silencio interno, quieto y atento a lo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera no resulta amenazante. Y bueno, ese es un poco de Pánico, Peligro de María Luisa Puga. Sí, sí, entiendo por qué te dijeron la influencia. Sí, lo veo. Muy a propósito. No, pero qué bonito. Es más Eso es lo aspiración rico. que otra cosa. Pero eso es lo rico, tener estos
decir, ay, cuando sea grande quiero escribir cómo y seguir repasando y seguir viendo y seguir escribiendo. Creo que eso es maravilloso. Andrea, muchísimas gracias por este espacio, por compartir conmigo y con mis escuchas. No sé si hay algo más que quieras agregar antes de que terminemos el episodio. Nada, muchas gracias a ti, Vanessa. Y nada, pues nada, pues, gracias por la oportunidad de hablar del libro y gracias por tu lectura. No, gracias a ti de verdad. Y a ustedes que nos escuchan, ya saben que encuentran todo en la descripción de este episodio. No olviden también unirse a nuestro espacio de Telegram, donde les vamos avisando con antelación cuáles son los episodios que van a salir y qué sorpresas tenemos para ustedes. Y nos encontramos en la próxima.